peques, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Naya y os doy la bienvenida un día más al canal de Online Cosméticos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la marca Maiko. Os voy a enseñar las diferentes brochas que tiene la marca y para qué sirve cada una. Antes que nada, empiezo comentándoos que las brochas que son de pelo natural son para productos en polvo y las brochas de pelo sintético son para productos fluidos o en crema. En cuanto al tamaño del pelo de las brochas, cuanto más cortito sea, la brocha va a ser más compacta, por lo tanto la cantidad de producto que vamos a aplicar va a ser mayor, y cuanto más larguito sea el pelo de la brocha va a ser más sueltita y por lo tanto nos va a difuminar más el producto. Dicho esto, os enseño que dentro de Maiko existen dos gamas, la gama profesional que tiene este aspecto y la gama Luxury Grey que tiene este otro. Comienzo hablándoos de las Luxury Grey y para ello os comento que Maiko se inspiró en el universo de lujo para crearlas. Quisieron hacer de cada brocha una joya. Como veis, es completa de metal, tanto la virola como el mango. En ella está grabada el logo y la numeración de cada brocha o pincel. Son brochas y pinceles de uso fácil y práctico, creadas exclusivamente para conseguir un maquillaje perfecto. La colección cuenta con 21 brochas y pinceles que van de la número 1001 a la 1021 y también podemos encontrar diferentes packs que más adelante os hablaré de ellos. Empiezo hablándoos de la 1001, es una brocha de rostro, es para aplicar la base de maquillaje fluida. Tiene la virola completamente redonda y dos cortes biselados. Esto hace que tengamos una parte puntiaguda y por eso podemos llegar perfectamente a todas las partes del rostro. Seguimos con la 1002, esta brocha también es para aplicar la base de maquillaje fluida o en crema. En este caso nos encontramos con una virola ligeramente aplanada y la forma de la brochita es redondeada y un pelín más suelta que la anterior. La siguiente es la 1003, esta es mucho más pequeña que las anteriores. Es una brochita de precisión, también es ligeramente plana y es una brochita para difuminar productos en crema como podría ser el corrector o una sombra en crema. Seguimos con la 1004, aquí nos encontramos una brocha bastante más grande. Es una brochita de pelo sintético, todas las de la gama Luxury Grey son de pelo sintético, pero este es de imitación a pelo natural, por lo que es una brocha para aplicar polvo y por el tamaño que tiene la podríamos utilizar tanto para aplicar polvo por todo el rostro como para aplicar el bronceador. La siguiente, que es la 1005, es muy parecida a la anterior, la 1004, en este caso la virola es completamente redonda. La anchura de la brocha también es un poquito más pequeña, por lo tanto de nuevo la vamos a utilizar para polvo, en este caso para zonas más concretas como por ejemplo el colorete o el bronceador, o podéis utilizarla también para sellar la zona de la ojera. Vamos menguando el tamaño y en la 1006 nos encontramos de nuevo una brochita para aplicar polvo, en este caso más pequeñita aún. La virola también es planita y la vamos a utilizar también para zonas muy concretas, pero donde necesitemos un poquito más de precisión, como podría ser por ejemplo el iluminador. Con la 1007 empezamos con los pinceles de ojos. Este, como veis, es cortito, planito y compacto, por lo que lo vamos a utilizar para aplicar las sombras, y para difuminarlas tenemos el pincel 1008, que como veis también es ligeramente planito, pero el pelo es un poquito más largo y está más disperso, por lo que nos va a ayudar a difuminar las sombras. El 1009 es un pincel tipo boli y es un pincel que vamos a utilizar para depositar las sombras, para aplicar las sombras, pero también nos va a ayudar a difuminarlas un poquito. Por ejemplo, cuando queremos hacer una V externa o una cuenca marcada. Seguimos con el 1010, aquí de nuevo nos encontramos con una brochita pequeña. Es una brochita para aplicar y difuminar el corrector, pero es un poquito más larguita que la anterior, por lo tanto lo vamos a utilizar para aplicar y difuminar correctores más ligeros, o si lo aplicamos de una manera un poquito más extensa en alguna parte del rostro. Pasamos a la brocha 1011, aquí nos encontramos de nuevo una brocha para aplicar polvo. También es una brochita grande, pero no es tan suelta como la anterior que os he mostrado, por lo que esta la vamos a utilizar si queremos aplicar un polvo que nos aporte cobertura. La 1012 es una brocha muy especial, como veis es bastante anchita, pero también es corta y plana. Tiene una formita redondeada y esta la vamos a utilizar para aplicar bases líquidas, pero por la formita aplanada
acolchonada que tiene también sería perfecta para hacer el contorno en crema. Para la misma función tenemos la brocha 1013. Esta es mucho más cortita y tiene un corte ligeramente biselado. Al ser tan cortita es muy rígida y muy tupida, y como os decía, la vamos a utilizar para contornear el rostro. La brocha 1014 es la primera que nos encontramos en esta gama, que es Duo Fibra. Es una brocha muy sueltita, la vamos a utilizar para aplicar productos fluidos, y que sea tan sueltita va a hacer que el producto se difumine mucho y el acabado quede muy natural. También de Duo Fibra tenemos la 1015. Esta, como veis, es bastante más cortita que la anterior, por lo tanto es un pelín más rígida que la anterior, pero aún así es bastante sueltita. Y al tener este tamaño la vamos a utilizar para aplicar el colorete o el bronceador en crema. Por último, en cuanto a brochas Duo Fibra, nos encontramos con la 1016. Tiene la misma función que las anteriores, pero esta es mucho más precisa, así que la vamos a utilizar para difuminar el corrector o aplicar el iluminador en crema. La siguiente brocha es la 1017. También es una brochita de precisión y el corte os sonará porque es el mismo que la brocha 1001. Tiene dos cortecitos biselados y es una brochita bastante tupida, así que esta la vamos a utilizar para aplicar y difuminar correctores que sean más compactos. Con la 1018 nos volvemos a encontrar un doble corte biselado. Como veis, en este caso la brocha es bastante más sueltita. La vamos a utilizar para aplicar bases de maquillaje en crema o fluidas, y como veis, por el tamaño que tiene se nos va a hacer muy fácil llegar a todas las partes del rostro. Seguimos con la 1019, que es la brocha más sueltita que tiene toda la gama Luxury Grey. Esta la vamos a utilizar para productos que queremos que queden muy difuminados, como por ejemplo el iluminador, o si queremos aplicar ligeramente un poco de polvo en la zona de la ojera. Brocha Prisma es como se llama la 1020. Tiene, como veis, esta formita de pirámide tan curiosa de aquí. Es una brocha tupida y compacta que podemos utilizar para aplicar cualquier tipo de producto líquido, pero por la forma tan concreta que tiene es perfecta para hacer la técnica del contouring. Y finalmente, con la 1021 volvemos a tener una brocha para aplicar bases de maquillaje fluidas o en crema. En este caso el corte es recto, lo que va a hacer que la base no pierda cobertura. Además tiene forma triangular, por lo que este piquito de aquí nos va a ayudar para llegar a todas las partes del rostro. Como ya os adelantaba, en esta gama nos podemos encontrar con diferentes sets. El primero es este, que viene con 9 brochitas que van de la 1001 a la 1009. Vienen dentro de este estuche cilíndrico que es de polipiel gris. Es completamente rígido, por lo que es perfecto para transportar las brochas. Como veis, el set es muy completo, tiene brochas para rostro y para ojos, también para aplicar productos tanto fluidos como en polvo, y además el estuche también lo podéis utilizar como organizador de brochas. Otro de los sets que nos encontramos es el set Duo Fibra. Viene en este estuche de aquí, que por cierto, este estuche también de plástico es donde vienen todas las brochitas de manera individual. Y como os decía, el set Duo Fibra consta de 3 brochas, las 3 de Duo Fibra que os he enseñado antes, que son la 1014, la 1015 y la 1016. Y por otra parte, de nuevo con la bolsita de plástico y el estuche, nos encontramos con el pack de precisión que consta de 3 brochas, que son la 1001, la 1017 y la 1018. Como veis, podéis comprar las brochitas de manera individual o comprarlas por packs, pero si os ha interesado el estuche cilíndrico o también el que tiene cremallera, que sepáis que también están a la venta vacíos. Paso a hablaros de la gama profesional. Es una línea de brochas estéticamente más tradicional, con la virola metálica y el mango de madera. Son brochas artesanales, están hechas a mano. Para fabricarlas se utilizan técnicas tradicionales y materiales selectos. La colección consta de 25 brochas, 11 de rostro, 12 de ojos y 2 de labios. En cuanto a rostro, y para aplicar la base de maquillaje fluida, nos encontramos con 4 brochas. La 145, como os he enseñado antes, es una brocha de Duo Fibra que sirve para aplicar productos fluidos. La 143, que es una brocha con acabado más redondito, también es tupida y compacta, por lo que nos va a dar un acabado más cubriente. La 147 es muy similar a la anterior, solo que esta tiene el corte más recto y es
ligeramente más sueltita también que la anterior. Finalmente tenemos la 210, que es una brocha que se conoce como lengua de gato y, como os decía, sirve para aplicar la base de maquillaje, pero la podéis utilizar fuera del ámbito del maquillaje para aplicar las mascarillas de rostro. Para aplicar polvo por todo el rostro nos encontramos con estas dos. La 180, que es la brocha más grande que tiene esta gama, es muy sueltita, por lo que, como os decía, nos va a aplicar el polvo por todo el rostro de manera difuminada. La otra es la 190, es muy similar a la anterior, pero esta es más cortita y menos anchita, así que la vamos a utilizar para aplicar polvo en zonas muy concretas, como por ejemplo si tenéis la piel mixta y simplemente queréis matificar la zona T. Para aplicar bases de maquillaje, en este caso en polvo, tenemos la 140, es muy similar a la 147 que os he enseñado antes, solo que esta es de pelo natural, por lo tanto lo vamos a utilizar para aplicar productos en polvo. Y finalmente, en cuanto a rostro, tenemos estas cuatro para utilizar productos que den forma al rostro, como son el bronceador, el iluminador y el colorete. Por un lado tenemos la 120, que es una brocha bastante cortita y compacta con acabado biselado. Es de pelo natural, por lo tanto vamos a utilizarla para aplicar el colorete o incluso para aplicar el contorno en polvo. Con la misma forma tenemos la 170, esta en este caso es de pelo sintético, así que la vamos a utilizar para lo mismo, para hacer el contorno o para aplicar el colorete, pero en este caso que sean fluidos o en crema. De nuevo, para aplicar el colorete, el bronceador o el iluminador, pero de manera más difuminada, tenemos estas dos. Por un lado la 150, que es una brocha ligeramente plana y que termina en punta, por lo tanto por la forma que tiene, esta sería perfecta para hacer el contorno. Incluso también la podríamos utilizar para sellar la zona del corrector. En cambio la 155, como os decía, es igual de sueltita, solo que esta tiene la virola redonda y por lo tanto su forma también es redondita. En cuanto a ojos, tenemos dos que son tanto para cejas como para pestañas. La 910 es un nupillón que vamos a utilizar para peinar las pestañas o también las cejas. Podemos utilizarlo tanto antes de aplicar el producto, la máscara de pestañas o el producto que apliquemos en la ceja, como después para terminar de trabajar el producto. Para la misma función tenemos el 920, en este caso tiene una parte con cerditas de cepillo y por la otra parte un peine de púas. Para aplicar las sombras tenemos cuatro lengüitas de gato de diferentes tamaños. La 310 es de pelo natural, así que la vamos a utilizar para depositar, para aplicar las sombras en polvo. Si queremos un poquito más de precisión, tenemos la 320, tanto porque queremos utilizar simplemente una parte del párpado o porque tenemos el párpado un poquito más pequeño. Y si lo que queréis es aplicar una sombra en crema, tenemos la 230, es de pelo sintético, mucho más finita, y esta también nos podría servir para difuminar el corrector. Y si al igual que con las sombras en polvo, con las sombras en crema también queréis un poquito más de precisión, tenéis la 330. La 360 es mucho más chiquitina aún, es un pincel de precisión. La vamos a utilizar para detalles pequeñitos, por ejemplo maquillar la línea de pestañas inferiores. Para difuminar esas sombritas tenemos tres pinceles. El 480, que es un pincel sueltito y con forma redondeada. El 490, que es muy similar al anterior, solo que es un poquito más largo y más sueltito, por lo que el difuminado va a ser mayor. Y finalmente tenemos el pincel 497, que al ser ligeramente planito nos va a ayudar a difuminar zonas muy concretas. También tenemos un pincel tipo boli, como es el 420, y como os he enseñado antes en la gama Luxury Grey, es un pincel para depositar la sombra, pero también nos va a ayudar para difuminar ligeramente, por ejemplo la zona de la cuenca o la V externa. Para crear el delineado tenemos el pincel 660, es un pincel plano y biselado, y este, además de para delinear el ojo, lo podemos utilizar también para delinear la ceja. Finalmente, para los labios tenemos también otras dos brochitas. En primer lugar, la 720, es una brocha chiquitina de precisión que nos va a ayudar tanto a aplicar el labial como a delinear el labio, pero si queréis más precisión aún a la hora de delinear los labios, tenéis el pincel 780. Es un pincel muy finito y este también lo podríais utilizar para crear un delineado.
Además de estas dos colecciones que os acabo de enseñar, también existe la colección Pocket. Es una colección que consta de 7 brochas, son las mismas que la colección profesional pero en formato bolsillo, y os comento que lo único que se acorta es el mango, lo que es el tamaño de la brocha sigue siendo la misma. Si estáis buscando mantas para las brochas tenéis 3 opciones: el set profesional, que consta de una manta y 14 brochas de la gama profesional; el set Pocket, que consta de una manta y 7 brochas de formato Pocket; o también tenéis la manta profesional con cinturón, que viene vacía. Estas 3 mantas son de cuero sintético. Y bueno, esa es toda la variedad de brochas que tiene la marca Maiko. Deciros que si os gustan las esponjas, la marca también tiene una. Espero que este vídeo os ayude para decantaros entre una brocha u otra. Igualmente, como siempre, os animo a que juguéis, a que experimentéis con las brochas y veáis para qué os sirve mejor cada una. Si os interesan, como siempre ya sabéis, las tenéis linkeadas en la cajita de información. Allí también encontraréis los links directos a las redes sociales de Online Cosméticos. Comentadme aquí abajo cuál es vuestra favorita. Yo me despido, os mando un besazo enorme, muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más, mucho ánimo y nos vemos muy prontito. Chao.